pongas de pie y vamos a orar al Señor. Quiero que me acompañes en una intercesión por mis sobrinos. Recibí una llamada primero de mi sobrinita que tiene una bacteria, supuestamente tiene una bacteria en su estómago que no tiene cura, pero también tiene niveles de plomo bien altos, su hermanito también, son hijos de mi hermana. Y yo quiero que ustedes me ayuden a orar e interceder, porque yo escuchaba a la hermana dar el testimonio de su sobrina y yo decía, Dios todavía hace milagros. Señor. Y no importa si ellos no le sirven al Señor, pero sabe que Dios escucha cuando hay un pueblo unido orando, intercediendo. Yo sé que Dios puede hacer lo mismo por mi familia en esta hora. Amén. Amén, aleluya. Incline su rostro y vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial, mi Dios amado, por este privilegio de servirte, de conocerte, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, porque tú nos escogiste, Señor, cuando estábamos en ese mundo perdido, Padre Santo, pero ahora podemos venir a ti, Señor amado, venir a ti, Señor, libremente, Señor, a pedirte, Señor amado, que tú bendigas nuestra vida, Señor, que tú uses nuestra vida de una manera especial, Padre mío. Gracias, Señor amado, por usarme, Señor amado, toda gloria y toda honra para ti, mi Dios amado. Quiero pedirte, Señor, de una manera especial, Padre mío, que tú me uses para hablar a tu pueblo, Señor, para dirigirte, Señor, a ese pueblo que en esta hora necesita escuchar una palabra poderosa que cambie, que restaure, que liberte, que conforte, que levante, Señor amado. Te doy gracias, Señor, y toda gloria y toda honra desde ahora y para siempre es tuya, mi Dios, porque tú eres el único merecedor, mi Dios. En esta hora nos ponemos de acuerdo también para pedirte por mis niños, Padre, por mi familia, por mis sobrinitos, Padre mío. Míralos, Padre Santo, mira esa bacteria, Señor amado, que han declarado en esta niña, Señor, la echamos fuera, Padre mío, la declaramos sana, Padre Santo. Mira esos niveles de plomo en la sangre, mi Dios, te pedimos, Padre Santo, te suplicamos, Padre mío, que tú niveles, Padre Santo, esa sangre en esta hora, Señor, que tú la limpies, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos y los sanes, Padre mío, que yo pueda pararme aquí, Señor, a testificar de lo maravilloso, Señor, que tú has hecho en su vida, Padre mío. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Nos dejamos en tus manos, Señor amado, y te damos gracias por todo lo que tú haces en medio nuestro, Señor. Gracias porque tu mano poderosa no se ha cortado ni se cortará, Señor, para tus hijos. Gracias, mi Dios. Ahora nos disponemos a escucharte, Señor amado. Habla nuestra vida, Espíritu de Dios. Muévete a lo ancho, muévete a lo largo de este lugar, Señor, haciendo la obra que solo tú puedes hacer, Señor. Echa fuera, Padre mío, todo lo que no es tuyo, Padre Santo. Echa fuera, Padre mío, que cada corazón en este lugar sea como tierra fértil, Señor, que reciba esta semilla y que esta semilla pueda dar fruto al 100%, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las más infinitas gracias, Señor. Amén. Acompáñenme a la palabra. Amén. Yo sé que el Señor va a hablar a nuestra vida hoy. Amén. De alguna u otra manera, yo sé que vas a recibir palabra del Señor en este día. Quiero que vayas conmigo al libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Te adoramos, aleluya. Y el tema que el Señor nos quiere traer hoy se llama Un espíritu diferente. Números 14, 24. Un espíritu diferente. Aleluya, gloria a Dios. Y dice así la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Puedes sentarte. Este versículo nos habla de un muchacho que tuvo un espíritu diferente, llamado por Dios siervo, y con una característica especial, que dice que él fue en pos de Dios. ¿Qué es ir en pos de algo? Es seguir, es ir detrás. Entonces vemos que este siervo iba detrás de Dios y fue en pos de Dios. Pero ¿qué hizo Caleb para que Dios se agradara de él? ¿Cómo fue que Caleb fue en pos de Dios?
Quiero que vayas conmigo, vamos a ir en la palabra, hoy los voy a hacer trabajar un poquito, pero eso es bueno. Vamos a ir a Deuteronomio 1, versículo 19. Y vamos a leer desde el 19. Esta historia es de los 12 espías, es la misión de los 12 espías. Yo sé que ya muchos conocen la historia, pero a través de hoy vamos a hablar un poco de ella. Dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y estas fueron las palabras que Moisés le dio al pueblo. Porque este pueblo venía de pasar por el desierto, pero había llegado ya a la tierra prometida. Había llegado ya al punto donde tenía que agarrar y decir, esto que estoy viendo ya Dios me lo entregó, ya es mío. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entrar y hacer lo que Dios me dijo. Pero ahora vamos a ver qué hizo el pueblo. Y dice el versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, vuestro Dios, y murmuraste en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Vamos a dejarlo hasta allí. Dios le había dicho, entra a la tierra y toma posesión de ella. Pero el pueblo dijo, no, espérate, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Espérate, vamos a manda a tu gente primero que vea cómo está esa tierra, a ver si nosotros podemos entrar. Pueblo de Dios, a veces nosotros hacemos eso. A veces Dios nos dice y nos da la directriz de cómo hacer las cosas, pero nosotros decimos, no, Señor, dame otra señal. No, Señor, es que yo voy a seguir orando. Yo quiero que tú me des otra confirmación de lo que tengo que hacer. Pero es que si ya Dios te ha dicho lo que tienes que hacer, a veces tenemos que actuar y no estar esperando tanta confirmación y tantas señales, porque ¿sabes qué es eso? Incredulidad, aunque no lo queramos creer. Amén. Pero sin embargo, aunque esto fue una rebeldía de parte del pueblo, Dios lo aceptó. Y Dios dijo, pues está bien, en su misericordia Dios dice, pues si eso es lo que quieres, está bien. Vamos a Números 13 y 14. Devolvámonos a Números. Dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Es decir, ya Dios aceptó. Y le dice a Moisés, entonces, envía tú esos hombres. Dice, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y más adelante nombra los nombres, no los vamos, por el tiempo, no los vamos a nombrar a todos, pero entonces nombra a los que fueron escogidos de esas 12 tribus. Vamos al versículo 16, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Es decir, que Josué se llamaba ¿cómo? Nun. Oseas, hijo de Nun. Pero se le cambió el nombre en ese momento. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita,
si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban, escucha bien, mira quiénes estaban allí: Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol. ¿Voy bien? Ok. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, ahora ellos traen el informe. Se fueron 12, ahora vienen con la información, después de tener 40 días visitando la tierra. Dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces, mire, lo primero está bien, ¿verdad? Ya reconocieron que sí fluye leche y miel como les había dicho Dios. Amén. Aquí está el fruto, y ciertamente sí, fluye leche y miel. Aleluya. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, el que tiene un espíritu diferente, el que iba en pos de Dios, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Note que en toda la historia 3 veces nombran ellos a los hijos de Anac. Entonces eso es muestra de que ellos quedaron impactados por estos hijos de Anac. Estos eran los gigantes que habitaban en esta tierra, y según la palabra eran 3 gigantes que habían allí. Y en cierta forma estos fueron los que atemorizaron a estos 10 espías, porque hay 2 de ellos que no se dejaron atemorizar por lo que vieron. Porque nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que vivir por vista, sino por fe. Y que no importa el gigante que tú veas, tú tienes que ver es la promesa que te ha hecho el Señor, y tener un espíritu diferente como tenía este muchacho Caleb. Dios les había dicho muchas veces cómo era Canaán, cómo tomarían posesión de ella, y que era tierra que fluía leche y miel, pero no creyeron a Dios, sino que decidieron enviar para creerle a lo que veían sus ojos naturales, no lo que habían recibido del Señor. Iglesia, a veces tenemos que tener cuidado porque recibimos palabra de Dios, recibimos promesas de Dios, pero entonces comenzamos nosotros a indagar y a buscar, mira, tengo tal problema, mira, me pasa esto, ¿me puedes ayudar? Y comenzamos a contarle a veces nuestras circunstancias a Raimundo y a todo el mundo, y a buscar consejo aquí y allá. ¿Y sabe qué pasa? Que terminamos desanimándonos y escuchando la voz de muchas personas alrededor y no escuchando la voz que verdaderamente debemos escuchar, que es la de Dios. Y si Dios ya habló, ¿sabe qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Levantarnos y actuar. Porque cuando Dios dice, levántate y ve, levántate y entra, levántate y toma posesión, si Dios te lo dice, Dios está contigo. Si Dios te lo ha dicho, simplemente entra. Amén. Entonces yo hago una pregunta, ¿era necesario enviar espías? ¿Era necesario que el pueblo enviara espías para ver? ¿No cree usted que si ellos se hubieran unido todos
y no hubieran visto lo que había allí, sino sin saber lo que había allí, si hubieran unido todo el pueblo, hubieran dicho, ya Dios nos ha dado esta tierra, vamos a poseerla, y hubieran entrado todos juntos, ¿sabe qué hubiera pasado? Que la mano poderosa de Dios hubiera estado con ellos, ellos hubieran vencido y hubieran tomado posesión. Pero ¿sabe qué pasó? Que por pedir confirmación, que por pedir otra señal, que por no tener la seguridad completa en el Señor, ni la confianza, sino querer ver antes de actuar, pasaron 40 o 45 años para que ellos pudieran entrar. 45 años tuvieron que pasar para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, estando ya allí. Entonces Dios aceptó y Dios dijo, sí, quieren mandar espías, envíenlo. Dios acepta, pero las consecuencias vienen. Y a veces Dios acepta cosas en nuestra vida porque a veces le queremos imponer o le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas. Le queremos decir, Dios, está bien, yo lo voy a hacer, pero a mi manera, no a la tuya. Y Dios dice, pues eso no está mal. Si tú lo quieres hacer así, hazlo. Pero hay consecuencias que vienen. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Que quizás no recibimos lo que tenemos que recibir al tiempo de Dios, sino que retarda entonces la promesa, retarda la bendición. ¿Sabe por culpa de quién? De usted y mía. Amén. Así que el pueblo andaba por vista y no por fe. Necesitamos tener seguridad, confianza. La confianza y la seguridad van de la mano. Una persona que necesita ver y saber primero es porque no está completamente seguro de lo que quiere, de lo que va a hacer, es porque no tiene la suficiente confianza. Pero cuando usted va con los ojos cerrados porque dice, Dios me envió, yo no sé lo que hay ahí, pero si Dios me envió, yo voy. Eso es tener fe. Eso es la verdadera fe. Y esa es la fe que agrada a Dios. Entonces 10 espías trajeron un informe negativo que desalentó al pueblo. Mi pregunta es, si era un pueblo numeroso, de miles y miles de personas, y envían a 2 espías, 10 vienen con un informe negativo y 2 llegan diciendo que no está tan malo, que está bien. ¿A quién usted cree que le cree el pueblo? ¿Quién usted cree que puede influenciar más? ¿La mayoría o la minoría? La mayoría. Y entonces todo el pueblo se desanimó. ¿Por qué? Porque fueron 10 los que dijeron, nosotros no podemos. Porque fueron 10 los que dijeron, allí hay gigantes, allí están los hijos de Anac. Esa ciudad está amurallada, está fortificada. Ellos están en sitios estratégicos, el jebuseo está en un lugar, el amorreo está en el otro, el cananeo es imposible, nosotros no podemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros parecemos langostas delante de ellos. Entonces mire la baja autoestima que tenía este pueblo. Ellos se sentían como langostas delante de ese pueblo. Debemos tener cuidado cómo influenciamos al pueblo de Dios o cómo nos dejamos influenciar. Debemos tener cuidado a quién escuchamos. Porque si 20 personas te dicen, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a hacer, tú no sigues adelante, y hay uno que te dice, no hermano, tú sí puedes, levántate. Aleluya. No te dejes influenciar por los 20 que te dijeron. Señor. ¿Sabes por quién te tienes que dejar influenciar? Por Dios primeramente, que te dio la promesa y que te habla. Y después así sea uno que te ayude y que te levante, hermano, hazle caso a ese que te levante. Porque a veces sabe que hay muchas personas negativas y a veces hay muchas personas que son piedra de tropiezo y que no quieren, no dejan que otra persona se levante. Entonces no nos convirtamos nosotros en piedra de tropiezo. Si no tenemos un buen consejo para dar, mire, no lo dé. Quédese callado y dígale, vaya con el pastor. Porque yo no estoy capacitada, yo no estoy capacitado para ayudarte. Es mejor hacer eso antes de desanimar y de ser piedra de tropiezo para alguien, sobre todo en los caminos del Señor. Amén. Entonces 3 personas creyeron, y digo 3 porque Moisés también creyó. 3 personas creyeron, Moisés, Caleb y Josué. Solo ellos 3 creyeron en la promesa de Dios, pero no era suficiente, porque todo el pueblo se dejó manipular. Todo el pueblo se dejó, creyó en su mente que eran como langostas que no iban a poder. A veces sabemos que a veces sabemos de las promesas de Dios, vemos muchos milagros en nuestra vida, probamos las grandes bendiciones de Dios, pero no nos atrevemos
a tomar lo que es nuestro. Fíjese este pueblo, ellos fueron y vieron y dijeron, esta es la tierra que fluye leche y miel. Ellos dijeron, esta tierra es en gran manera buena, así como lo dijo Dios. Y agarraron los frutos y se los trajeron. Así a veces hacemos nosotros. Sabemos, sí, Dios lo dijo y sí es cierto, mira, ahí está. Dios es bueno, Dios hace milagros. Y agarramos y tomamos el fruto de Dios y las bendiciones. Pero cuando Dios nos dice, hey, ya entra y toma lo que es tuyo. No, Señor. No, Señor, es que confírmame. Si ese ministerio, si tú me quieres y trabajas, no, confírmame. Dame otra señal. Pero ya te he dicho que ese ministerio es para ti, que te levantes, que te voy a usar. No, Señor, confírmame con el pastor. Y si el pastor no, cuando venga un evangelista, si el evangelista me dice que me va, entonces yo trabajo para ti, si no, no. Pero si ya sabemos lo que Dios nos ha dicho, Señor, aleluya. ¿Por qué no creerle a Dios? Amén. No es necesario ser un hombre de gran fe, porque a veces decimos, es que Señor, a veces yo no he tenido la suficiente fe en algunas circunstancias. A veces digo, Señor, obra, y a veces yo no me siento con una fe tan grande. Pero ¿sabe qué me ha dicho Dios? Es que no es necesario ser un hombre de gran fe. Es necesario ser hombres y mujeres con fe en un gran Dios. Aleluya. Porque aunque sea fe como un granito de mostaza, pero en ese gran Dios, Aleluya. eso hace la diferencia. Porque es Dios el que va a obrar, no el tamaño de nuestra fe la que va a obrar. El tamaño de nuestra fe va a agradar a Dios para que Dios obre. Pero Dios obra en su misericordia, si Él quiere o no. Amén. Señor, aleluya. Así que es mejor tener poquita fe, pero en ese Dios grande. Y no querer nosotros tener una gran fe, pero ¿en qué? ¿En qué estamos creyendo? ¿En qué estamos poniendo nuestra fe? Amén. Adoramos, aleluya. Era necesario entonces que pasaran 45 años para que el pueblo heredara la tierra. Pero no solamente pasó todo este tiempo, sino que muchos no pudieron entrar. Aún Moisés perdió de entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Por la rebeldía. Vamos a leer el capítulo 14, creo que habla de eso. Dice, entonces continuamos con pasa al siguiente capítulo. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Mire lo que pasó cuando estos 10 espías llegaron con la mala noticia. Ellos entonces se pusieron, ya usted sabe, gritando y diciendo y murmurando. ¿Y contra quién? Contra los siervos de Dios, contra Moisés y contra Aarón. Y mire lo que les decían, se quejaron contra Moisés y le decían, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Usted sabe qué simboliza Egipto? La esclavitud, de donde Dios nos sacó. Y a veces nos quejamos, a veces yo sé que hay cristianos que han dicho, pero Señor, mira, ahora que te sirvo, mira todas estas pruebas que estoy pasando, antes estaba mejor, yo antes tenía más dinero cuando estaba en el mundo. Aleluya. ¿Ha escuchado usted ese tipo de cosas? Yo cuando estaba en el mundo tenía, pero apenas le serví al Señor y perdí todo. Es un proceso, iglesia. Dios te hace pasar por procesos. Yo aprendí, y no tengo muchos años sirviéndole al Señor, pero desde que tenía poco tiempo sirviéndole, aprendí a no llamar a mis problemas pruebas. Porque entonces uno a veces en su mente se crea mucho de que estoy pasando por pruebas, No, siempre digo, estoy en el proceso. Todo es un proceso. ¿Sabe para qué? ¿Para qué algo se procesa? Para hacer algo. Cuando usted agarra una masa y la procesa con agua, ¿para qué? Para que usted va a hacer algo con esa masa. Usted va a hacer una arepa con esa masa y se la va a comer. Entonces, algo que está en proceso es algo que quizás usted va a pasar por el fuego. Cuando el oro lo procesan, cuando el barro lo procesan, todo es para qué, para después ser útil, para ser un vaso para tomar. Pues nosotros los cristianos pasamos por procesos. Y si a usted le sirve, pues adopte lo que yo hago. No llame más a sus problemas pruebas.
si a eso le hace sentir mal. Porque entonces a veces comenzamos a murmurar y a veces que nos comenzamos a quejar. Dios mío, es que yo no hago sino pasar por pruebas. Es que esta prueba no me deja, es que salgo de una prueba y me meto en otra. No, sales de un proceso y tú entras en otro proceso porque tú estás creciendo más. Aleluya. Dios te procesó de una manera y ya ese proceso lo terminaste, ahora tú vas para otro nivel. Y si esa prueba que tú llamas prueba se puso más dura, es porque ese proceso está mejor, es porque tú vas para arriba, tú no vas para abajo. Amén. Así que muchos no entraron porque la incredulidad le costó caro. Y vamos a continuar, dice el 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mejor vámonos a Egipto a comer cebollas podridas. Vámonos. Y se atrevieron a decir, vamos a designar un capitán, y no importándole devolverse por todo el desierto para atrás otra vez. O sea, a mí no me importa lo que, vámonos para Egipto porque allá estamos mejor. Bendito Dios. Solamente porque vieron 3 gigantes, porque vieron unos muros y porque vieron unos pueblitos ahí, Jebuseo, Amorreo y todos los feos. Si Dios está con nosotros, o sea, ¿quién contra nosotros si el poderoso de Dios está allí? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice el 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Mira estos hombres. Yo digo, qué corazón tuvo Moisés, ¿verdad? Porque intercedía por ese pueblo. ¿Cuántos tienen un corazón como Moisés? ¿O cuántos se atreven a decir que si hubiesen sido Moisés y Dios, llévatelo ya? Ya no aguanto, ya me tienen hasta aquí. Pero qué corazón tenía este hombre. Y entonces ellos se postraron y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, ahora mira estos hombres. Moisés, mira el escenario, Moisés, Aarón, Josué y Caleb. 4 hombres que creyeron a Dios, que se estaban dando cuenta de que este pueblo se les había levantado y se habían dejado influenciar por las malas noticias, pero ellos no se dejaron influenciar también. Ellos dijeron, vamos a hacer algo. Estos 2 muchachos agarraron y rompieron sus vestidos. ¿Sabe qué simboliza eso? Que estaban adoloridos de que ese pueblo no creyera en las promesas del Señor. Y dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. O sea, ellos le estaban diciendo en pocas palabras, pueblo, cree en Dios. Si nosotros agradamos a Dios, Él nos va a llevar y vamos a entrar y Él nos va a entregar esa tierra porque esa tierra es buena. O sea, si agradamos a Dios, ellos se estaban dando cuenta que ellos estaban rebelándose en contra de Dios. Y le querían, eso es un buen líder. ¿Ve el liderato aquí? Cómo ellos estaban influenciando al pueblo de otra manera. Y les decía, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Entonces mira la mentalidad diferente, mira el espíritu diferente que Dios quiere que tengamos. Para los otros ellos eran como langostas, pero para Josué y para Caleb, ellos decían, no los vamos a comer como pan. ¿Cómo usted se come el pan? Facilito, usted agarra, corta un pedacito de pan y se lo come. Con cafecito, con leche, con lechita. ¿A usted le cuesta comerse un pan? ¿A quién le cuesta? A menos que usted no tenga diente. Si no tiene diente, entonces a usted está perdonado, sí. Pero aunque sea, mire, usted métalo en lechita y no tiene que masticar mucho, suavecito se lo come. Entonces, mire el espíritu diferente. 10 personas diciendo, es que parecemos langosta. Y no crea que es langosta de esas de Red Lobster, que se comen, que están grandotas. No eran langostas de esas. Era el animalito ese que no sé, como saltamonte, parecido a chiquititos así. Ok. Bueno, eso era lo que el pueblo creía que eran. Saltamonte contra gigantes así grandísimos. Así se sentían. Pero Josué dijo, no,
¿cómo les decía? Langostas eran ustedes, yo no. Yo ese pueblo me lo como como me como el pan con leche. Y esa es la actitud que usted y yo debemos tener. Ese problema que está, no, ese problema me lo como yo con pancito y café. ¿Sabe por qué? No porque yo sea mucho, no porque yo sea poderosa, porque yo tengo a mi Dios. Porque es un Dios poderoso. Amén. Y porque si yo le sirvo y porque si yo le agrado a Dios, entonces Dios pelea la batalla por mí y yo tengo que estar tranquila. Amén. Eso es tener un espíritu diferente. Entonces decía, por tanto, no seas rebelde contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ahí viene la persecución, porque cuando tú le crees a Dios y cuando tú te levantas y te atreves, porque muchos le creemos, pero muchos no nos atrevemos a abrir la boca. Y una cosa es creerle en tu corazón, pero otra cosa es influenciar a otro. Por eso todos no pueden ser líderes. Porque a veces no nos atrevemos, a veces no hay valientes que se atrevan a decirle, mira, ¿sabes qué? Dile a tu problema que se vaya afuera. Tú confía en Dios, tú crees en Dios y ese problema se va. Aleluya. Pero cuando tú le comienzas a hablar a la gente así y le dices, ¿sabes por qué tú estás así? Porque es que tú estás en pecado. Si tú arreglas tu vida y tú confías en Dios, Dios te ayuda. Amén. Tú le hablas así a la gente, te van a decir, o sea, a mi casa, si es en la casa que se lo dijiste, a mi casa no entras más, te me vas. Ajá. Señor. Y si te ven en la calle, por un lado te ven y por el otro, y comienzan a hablar mal de ti, comienza la persecución. ¿Sabes por qué? Porque estás hablando de Dios. Porque estás hablando las cosas grandes que hace Dios. Amén. Entonces los ojos del pueblo estaban puestos en los obstáculos y no en Dios. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. No debemos ver el problema, no debemos ver las murallas, no debemos ver los pueblos, no debemos ver los gigantes. Debemos ver a Dios. Amén. Y yo meditaba y yo digo, Señor, los gigantes no eran tan grandes. Porque yo comencé a leer la Biblia y yo dije, cuando la primera historia que leímos, ellos decían, comencé a leer la Biblia y comencé a leer todas las historias de cuando ellos llegaron y vieron la tierra prometida. Decía que se veían las murallas. Entonces yo en mi mente dije, bueno, si ellos vieron las murallas y no vieron los gigantes no eran más grandes que las murallas. Porque entonces, si hubieran visto, los gigantes no se veían de lejos porque la Biblia no lo dice. Ellos de lejos miraron los muros. Entonces yo digo, bueno, si hubieran mirado los gigantes, imagínate, si de lejos se ven, traspasan los muros, esos sí eran gigantes. Pero ellos no miraron los gigantes hasta que ellos entraron a espiar la tierra. Entonces no son tan grandes. Solamente que si lo vemos con los ojos naturales, vemos los problemas grandes. Pero si vemos con los ojos de Dios, mire, los problemas son así, chiquitos. Y los gigantes, hacemos como el rey David. Con una onda, ese gigante se va para el suelo. Amén. Amén. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Y es que todo lo que está escrito, vaya conmigo primero, yo quiero que usted lo lea. Vaya conmigo a 1 Corintios 10. Léalo conmigo. Porque dice que esas historias de gigantes, eso es para David, eso era para antes, ahorita ni siquiera es gigante. Yo le voy a hablar por la palabra.